voy a ir siempre un poco para atrás. Recuerden que no entro de lleno al punto que detallamos para juntarnos en familia y conversar sobre esto. Hagan de cuenta, hoy es domingo, acá en Argentina es el Día de la Madre, hagan de cuenta que nos juntamos con la mamá y que hacemos una fogata y que vamos a conversar sobre la sabiduría que implica darnos permisos de comenzar de nuevo. Pero para eso vamos a hacer un poco la retórica del espíritu y de sus oportunidades. Porque si no, lo hacemos en el plano de las necesidades. Y a mí me gusta ir más que nada al plano de la sabiduría, de la contemplación, para que podamos hacernos cargo de todos los escenarios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros seguimos concentrados en creernos que somos solo la personalidad, que somos solo este personaje, entonces como que seguimos muy enfocados solo ahí en el libreto. Pero lo que yo estoy enseñando y lo que les pido a todos ustedes es que suban conmigo y miremos un poquito desde arriba que, cómo es el panorama más completo. Porque si no, no aprendemos, si no, no expandimos nuestra capacidad de comprensión espiritual y nuestras capacidades de resolución, de traer las soluciones justamente desde el campo espiritual. Recuerden que nosotros acá en esta dimensión, tercera, cuarta, utilizamos cuatro cuerpos, que es el cuerpo físico, el emocional, que es un poco más grande, el mental, que es más grande todavía, y por último el espiritual, que abarca todos los cuerpos inferiores, se llaman así. Y las soluciones y los cambios que nosotros queremos y las recompensas que nosotros buscamos de la vida vienen desde el campo espiritual. Por eso vamos a ir, vamos a subir, esperen que voy a sacar, sí, ya está. Vamos a subir para que nos contemplemos en nuestra completud. Y para eso voy a contar lo siguiente. Cuando nosotros somos almas, como almas tenemos todo. Cuando estamos en la fuente, usamos nuestro traje de la sabiduría, de la atemporalidad. No tenemos tiempos, no tenemos género. ¿Sí? Del otro lado somos dioses y diosas, cada uno con frecuencias diferentes. Pertenecemos como a grupos donde interactuamos con otros dioses y con otras diosas para crear eh, un tercer resultado de esa unión. Cuando queremos encarnar y venir a la Tierra, y todos queremos venir, es porque acá vamos a conseguir, vamos a lograr una sabiduría, una comprensión, una conquista de cosas que después las llevamos a la fuente y las volcamos allá también. Pero la dinámica del aprendizaje es justamente prueba y error. Prueba y error, fracaso y acierto. ¿Sí? Esto yo quiero que lo naturalicemos para que no nos juzguemos tan fuertemente y además para que veamos algo muy importante que yo voy a contar esta noche, para que lo llevemos a nuestra experiencia álmica y lo plasmemos en la personalidad. Cuando nosotros entramos a la Tierra, necesariamente nos hacemos de un personaje. A eso yo le llamo la personalidad. Incluso usamos un área muy vasta del cerebro, que es la parte del cerebro amarillo, la parte de la corteza, para desarrollar todo ese personaje. Soy hombre, soy mujer, soy zapatero, soy médica. O sea, todo lo que nosotros desarrollamos y lo anclamos a esta dimensión para poder vincularnos con el medio, para poder vincularnos con la tierra, para poder vincularnos con los otros seres. Te vendo, te compro, te curo, me enfermo, lo supero, no lo supero, me enamoro, te enamorás. O sea, todo eso lo hace la personalidad. Pero es un juego que al alma le hace mucho bien en el sentido de que
la comunicación que el alma quiere traernos es filtrarse a la personalidad y que uno empiece a ver que no somos nuestros eventos cotidianos, nuestros vínculos sufrientes, nuestros impedimentos, nuestra corta vida. El alma quiere filtrarse todo el tiempo para mostrarnos a nosotros quiénes somos. Y la herramienta principal que te da es justamente que puedas volver a resetearte y puedas comenzar de nuevo con lo que sea. Este plano va en contra de eso. El plano siempre, acuérdense que nos juega la dificultad. O sea, la tierra nos juega con la dificultad. Porque justamente es como una prueba. Si nosotros recordáramos lo que el alma que somos, ¿cuál sería la gracia? Es No como ir habría al gracia. colegio y ya saber todas las materias, los trabajos, algo así más o menos. Es como ir al colegio, pero acordarte de cuando eras profesor, ¿no? No tendría gracia. Bueno, Sí. acá funciona igual. Es lindo que lo veamos así, porque hasta tiene como una, desde mi punto de vista, una gracia romántica de los juegos que nosotros desatamos desde el momento en que nacemos. Recuerden, el medio va a ir a oponerse. Y ahora voy a desnudar bien cómo. Nosotros entramos en un mar de confusión, ¿sí? Con guía, con asistencia, con roles y con un escenario, a veces un campo de batalla, ¿no? No siempre es un escenario, a veces entramos a un campo de batalla. El alma siempre va, como nunca te podés desprender y siempre sos alma, trata de jugarte, trata de jugarte el juego de yo estoy y te susurro, yo estoy y te hablo. No importa, comenzá de nuevo, no tengas miedo, la muerte no existe, sos eterna, sos poderosa, sos magnificente. Pero acá todo va en contraposición de eso, entonces la confusión, el mundo, los miedos, las enfermedades, las relaciones, las carencias, todo lo que nosotros vivimos te susurra lo contrario, no podés, te arraso con vos, te arrastro por la vida y nos bloquea la capacidad de reiniciarnos, de darnos la oportunidad de comenzar de nuevo, la bloquea. ¿Por qué esto? Miren por qué. Porque únicamente una persona poderosa, o sea, un ser que recuerda su poder y se anima a usarlo, es el que va a reciclar y va a comenzar otra vez. El mundo va a tratar de que vos sigas con lo mismo. Mm. Todo está hecho para que sigas con lo mismo. La religión te hace que vos sigas las tradiciones. El país te hace que sigas las tradiciones. La familia te hace que sigas las tradiciones. ¿Qué significa la tradición? Significa hacerlo como siempre, honrar lo que ya se hizo, repetir determinados patrones, determinados rituales, determinados comportamientos. Tu papá lo hacía así, tu mamá lo hacía así. Y es temerario para el alma romper el molde. Sin embargo, en el hecho de romper el molde y volver a comenzar en lo que sea que quieras hacer, una carrera diferente, cambiar de trabajo, reciclar la pareja, soltar la pareja y armar otra, cambiar el esquema familiar, cambiar el comportamiento como madre o como padre, correrte de lugar como hijo, como hermano, como amigo, como jefe, como empleado, resetearte, que esta es una palabra moderna en realidad. Porque nosotros cuando nos damos cuenta, si yo hubiera usado la palabra resetearte hace 30 años, muy pocas personas me hubieran entendido qué significa. Es apagar para volver a comenzar, es apagar para que vuelva a funcionar bien. Entonces, toda persona que me esté escuchando y que sienta que en algún área de su vida necesitaría darse la oportunidad de empezar de nuevo,
tiene que saber que está ante un diamante, ante una fabulosa oportunidad, que se la tiene que permitir, pero que el medio va a ir en contra de eso, y los amigos y la familia y todo el mundo te va a decir, no, no cambies, no, no modifiques, no, seguí con la tradición. Eso es lo Es- normal. Eso es lo normal. Y encima como si nos hubiera ido bien, Mm. como si fuera la fórmula magistral, continuar con lo que traíamos haciendo, diciendo, pensando o creando. Así Y doliera. Porque además lógico, eran creencias también, o son creencias todavía, que apenas estamos tratando de liberarnos de ellas, donde incluso a veces se interpreta que sufrir es como pagar una deuda, o sea, como acercarnos más a Dios, claro. como Recordemos que sacrificar. siempre hablamos de que se endiosó al sufrimiento, Ujú. como que es la alquimia de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque eso lo hemos aprendido también, porque siempre el maestro que se sacrificaba, el alumno que se sacrificaba, el santo que no decía nada que le dolía, ¿no? El que cómo se santificaba la gente antes, cómo se Ah, santificaba. Al mayor sufridor, mayor santidad. tal cual. Al mayor sufridor, mayor santidad. O sea, qué fuerte para nuestra alma. Sin embargo, por eso también es tan propicio que nosotros tengamos tiempos de silencios y en soledad que a las que la gente le tiene tanto miedo. Yo reflexioné mucho, mucho sobre mi infancia porque yo viví en el campo con mis abuelos, con mis tíos, y me acuerdo perfectamente que mi abuelo, tras cada cosecha, él siempre limpiaba el suelo, siempre se sacaba todo, se rastrillaba, se daba vuelta a la tierra, ¿sí? Se fertilizaba para una nueva cosecha. No era la misma cosecha de antes. No es que vos plantabas trigo y dejabas que el trigo naciera todos los años. O sea, la renovación tiene que ver con la fertilidad. El hecho de renovarnos, de darnos permiso, de dar vuelta a la tierra, es lo que te asegura que la próxima cosecha tenga éxito o que el próximo resultado de lo que vos querés ensayar te dé la posibilidad de un éxito mayor de todo lo que te pasó. Pero el humano, ¿qué hace? El humano inicia un nuevo proyecto, pero inmediatamente trae lo que le pasó en el pasado con ese proyecto y lo coloca como impronta en el tiempo presente, ¿no? Como siempre me fue mal con mis negocios, tengo miedo de que me siga yendo mal con esto. Como siempre me fue mal con mis parejas, no me doy la oportunidad de empezar de nuevo con la frescura de la conexión álmica del presente. Y mirá, les voy a contar una situación que es muy linda, que yo la aprecié ya de grande. Nosotros pasábamos mucho las vacaciones del colegio en el campo con mis abuelos porque mi mamá trabajaba y no tenía con quién dejarnos. Entonces ella nos mandaba al campo con mis abuelos y yo ahí viví muchas situaciones y una que me marcó mucho y que siempre creo que es la base de mi optimismo, se la debo a mi abuelo materno. Él eh, una madrugada, me acuerdo que nos despertamos, ya el día anterior estábamos en el campo muy inquietos porque habían avisado que venía en el horizonte, que estaba cerca, una manga de langostas. Las mangas de langostas son como nubes negras de millones y millones de langostas que pasan por el campo y arrasan con todo, se comen todo en 2 o 3 horas y siguen y se van. Entonces las mangas de langosta se repelían poniendo gomas viejas alrededor del campo sembrado y se prendía fuego, Ujú. ¿no? Para que el humo se asentara sobre la cosecha. Mi abuelo en aquel momento cosechaba trigo y estaba todavía un poco verde, no estaba listo para levantarlo.
Yo sé que, me acuerdo que él esa noche estuvo haciendo vigilia, toda la noche junto con otros campesinos. Y a la mañana, cuando nos levantamos, la manga de langosta vino igual, a pesar del humo que habían puesto. Y él, cuando vio que venía la nube de las langostas, se puso un sobretodo y un sombrero y salió afuera. Y me acuerdo que mi abuela lloraba y le pedía que no vaya porque es peligroso meterse adentro de las mangas, porque las langostas te chocan y se te meten en todos lados, en los oídos, en los ojos. Él demoró un rato, que yo no me acuerdo cuánto era, sé que estaba saliendo el sol, serían como las 6:30 de la mañana, mi abuela lloraba en la cocina, y él volvió con 2 puñados de trigo todavía verde en la mano, y las langostas que las tenía metidas por el sombrero y por el sobre todo, y puso esos 2 puñados de trigo verde en la mesa, y le dijo: vieja, bueno, esto es lo que salvé. Y le dijo: trae, no me acuerdo qué, a mí me parece que era, que le dijo ponche, trae ponche que vamos a brindar por la cosecha del futuro, por la futura cosecha. Le dijo: trae que vamos a brindar por la futura cosecha. Y ella trajo un licor, y me acuerdo yo tendría unos 9, 10 años, y me dio a mí también. Todos tomamos esa madrugada, todos tomamos y festejamos y brindamos por la cosecha que venía, con todo lo que eso implicaba. O sea, era el nuevo comienzo y la renovación absoluta de una oportunidad que en ese momento, que esa mañana, había fracasado por completo. Sin embargo, la fuerza de ese hombre, de ese campesino, el sostenimiento que tenía que tener él ante los ojos de la familia, y yo creo que la confianza sobre la tierra que tenía, la confianza que él también poseía de su propia capacidad de trabajo, el misterio de la unión que tiene un agricultor con la tierra, ¿no? De la unidad, del romance, de la amorosidad que él tenía con la tierra, a él le daba en esas circunstancias la capacidad de renovar la oportunidad. Y eso a mí me marcó mucho, porque más allá de que nosotros podamos utilizarlo en un negocio que no nos funciona, yo creo que el alma justamente lo que susurra a los seres humanos es que podemos comenzar de nuevo, todo el tiempo. Y obviamente que el éxito de ese comienzo, de ese emprendimiento que se reinicia, tiene mucho que ver, esto lo agrego yo hoy, que debo tener hoy la edad que tenía mi abuelo en aquel momento, seguramente no me acuerdo cuánto tendría mi abuelo, tendría que sacar cuentas. Lo que yo agrego es que el éxito del comenzar de nuevo es que no mires a través del hombro qué es lo que dejaste atrás. Si rescataste algo, aunque sea 2 puñados de ese grano que todavía ni siquiera estaba maduro, si rescataste algo, lo podés poner en la mesa para que te recuerde que era lo que vos querías hacer. Pero el éxito absoluto está en la capacidad de que el ser humano se acuerde que es un alma, de que nos acordemos todos nosotros que somos aventureros, que somos pasajeros en este plano, que no pertenecemos incluso a este plano. Nosotros venimos de un plano de oportunidad, pero el hecho de perder la memoria para que podamos jugar el juego, porque dijimos, si quiero transitar mi colegio primario no me puedo acordar de cuando fui maestra en otra vida porque no tendría sentido ese aprendizaje. Y a lo mejor más de uno preguntará esta noche, pero ¿y entonces cuál es el sentido si ya fuiste maestro, volver a ser alumno? Y te digo que vale
alegría de vivirlo nuevamente, porque no alcanza con una vida para recoger la sabiduría que el alma, que es atemporal y eterna, se quiere llevar de acá. Porque en cada curso que inicies como alumno va a haber compañeros diferentes, materias diferentes, espacios diferentes con los que vos te conectás sobre lo que te apasiona. Y en una vida a lo mejor sos matemático, pero en otra vida sos poeta. En una vida te va a encantar trabajar y en otra vida no vas a querer que te atrapen en una oficina y vas a querer ser libre. Y a lo mejor vas a querer hacer solamente trencitas en la playa a las personas y vas a querer vivir de eso. Y es que el alma viene por una nueva oportunidad. El tema es que como nosotros estamos despertando ahora, se abrieron las puertas con mucha fuerza para que nosotros reiniciemos las oportunidades en una misma vida. Yo cada día atiendo más gente que son dentistas y quieren ser panaderos, o que eran psicólogos y de repente se ponen a pintar. ¿Por qué? Porque pudieron entender que se había terminado el aprendizaje como psicólogo o como dentista, y que de repente giran y el alma les muestra algo que no tiene nada que ver con ellos, pareciera, porque eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Yo eso lo sufrí. Cuando yo dejé mis antiguos trabajos en esta misma vida, cuando yo cerré mis vidas anteriores en esta misma vida, mucha gente no me reconocía y me decía, no tiene nada que ver con vos lo que estás haciendo ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué sos ahora? Y a veces ni siquiera uno mismo lo puede definir. Pero voy a decir algo que es súper importante, que lo tengamos en cuenta. Cuando el alma cambia de papel, el ser humano vive más. El ser humano vive más, porque a menos que vengas con una pasión muy definida, que significa que la vas a poder sostener en una larga vida, que vas a vivir 90 años haciendo eso mismo, pero porque eso ya lo cultivaste como el desarrollo de una pasión, que la querés vivir a pleno o porque tenés algo que descubrir dentro de esa pasión. Supongamos que fueras cardiólogo y que estás descubriendo una nueva manera de operar un corazón. Entonces, probablemente seas cardiólogo toda tu existencia. Pero son los casos menores esos. Nosotros venimos con mucho más incentivo de cambiar lo que elegimos cuando éramos jóvenes como profesión, por ejemplo. Por eso la gente se empieza a sentir infeliz. Cerca de los 40 y los 45 años yo atiendo a la gente más insatisfecha que hay sobre lo que eligieron desarrollar como profesión. Pero ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos una enorme oportunidad. Podemos volver a empezar, hasta podemos volver a estudiar. A los 40, a los 50, a los 60, no importa. Las carreras son cortas. Son 3 años, 4 años, 5 años, no es nada. Y si yo me quiero ir a la otra punta de la vida, a trabajar de algo que ni siquiera soñé que podía llegar a ser, tengo que experimentarlo porque me va a rejuvenecer. El alma, cuando se entusiasma, decide, elige quedarse más tiempo. Repacta el contrato de vida. Porque recuerden que nosotros estamos acá con un contrato. Y ahí es donde hablamos de ese plan del alma que elegimos, donde nos enfrentamos a situaciones desde el amor o desde el miedo, como lo elijamos para poder evolucionar conscientemente. Pero esta sin duda es una época, digamos, como un tiempo, un momento, porque no hay tiempo ni espacio, como un momento donde están sucediendo muchas cosas para entrar cada vez como más a esta conciencia de que podemos
cambiar de rumbo de un día para otro y liberarnos de culpas. O sea, cada vez hay más información para poder empezar de nuevo. Sin culpas. Claro, a nosotros por eso estoy hablando de que antes esta telaraña de la vida como nosotros la tejimos no te dejaba moverte hacia otro espacio. ¿Por qué? Porque ya tus padres habían invertido en esa carrera o sea, el mundo te habla de las tradiciones, como dije al principio, de honrar que tenés que seguir por ahí. Y cuando ya tenés todo armado, es como que se convirtiera casi como en una trampa. En vez de una solución, cuando yo tengo todo armado y me doy cuenta que estoy siendo infeliz, que no disfruto, que me vuelvo algo mecánico, que me automatizo, que ya no estoy emocionado, que no estoy apasionado, ahí comenzó la muerte adentro. Mm. Y eso pasa con todo. Puede que haya un desafío que me canse, pero no que me desapasione. Puedo Susi, y estar por cansada. ejemplo, es que la historia de tu abuelo, yo creo que a todos en nuestra versión nos toca. Y, y a veces en ese momento donde llega con el puñadito de trigo y dice, esto fue lo que rescaté, con toda la confianza y celebramos porque él está trayendo ya, como tú misma me has enseñado, recuerdos del futuro sin sufrir, sino en gozo. Eh, ¿Qué pasa con las personas, ya no hablando de tu abuelo, sino en nuestras experiencias humanas? Las otras personas te, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Pero cómo vas a dejar esa carrera? ¿Pero cómo vas a dejar esto si es de lo que has vivido siempre? Claro, Y ahí entra, sí, nosotros siempre vamos a estar acorralados por esos reclamos. Por eso yo les estoy hablando a las personas libres, sabias y conectadas que se vinieron a juntar con nosotros hoy. O sea, estamos hablando en un idioma que por ahí a la gente común le sonaría raro y además le daría miedo. Pero, ¿qué traigo yo para decir esta noche? ¿Y qué es lo que mis maestros todo el tiempo me susurran al oído para que yo lo recuerde y no tenga amnesia de lo que voy a decir en este momento? Nosotros no le pertenecemos a nadie. Nosotros somos seres absolutamente libres. Nosotros nacimos de de una dimensión de libertad. Y nosotros vamos a morir y vamos a regresar a nuestra dimensión de libertad. Nosotros no le pertenecemos ni a este cuerpo, ni a este carnet de identidad. No le pertenecemos ni a la mamá ni al papá, ni a la pareja. No le pertenecemos ni a Colombia ni a Argentina y no le pertenecemos ni siquiera a nuestros hijos. Por eso el juego siempre termina con un acto de liberación total, que es la muerte. Porque aunque ustedes no lo crean, y qué magnífico que podamos saberlo antes de morir, que la muerte es un final feliz, porque nosotros recuperamos la libertad completa del alma, nosotros nos vamos sin nada de lo que creamos acá para jugar este juego. Solamente te vas a llevar el amor que diste. Solamente te vas a llevar lo que percibiste, lo que ahondaste, lo que maduraste espiritualmente. Ese caudal que vos te llevás, obvio lo haces con lo material, con el cuerpo del otro, con tu cuerpo, con el amor, con el sentimiento, con lo que te traicionan y traicionás, con la capacidad que tenés o no de dar en un trabajo, con la lucidez que podés tener o no para elegir una profesión. Hay tantas cosas en el juego y tanta oposición a que no recuerdes que sos un alma libre en su totalidad y poderosa. Pero la única manera de que nosotros hagamos bien el proceso de evolución que nos toca a los años que vienen es que vayamos recuperando la memoria de esa libertad. Y eso es tan magnífico que
te vas a sentir absolutamente con el derecho de empezar de nuevo en cualquier área que quieras y lo vas a hacer bien, lo vas a hacer sin lastimar, sin lastimarte, lo vas a hacer honrando todo lo que te dieron, pero entendiendo que sos libre. Por eso nosotros tenemos que aprender a dejar libres a nuestros hijos. Por eso nosotros estamos ahora en el aprendizaje más difícil y engorroso, que es entender la libertad del otro y permitírsela para que podamos ejecutar nuestra propia libertad. Porque las libertades es la sumatoria de las voluntades de los libres. Nadie puede ser libre y esclavizar a otros. Nadie puede pretender vivir la libertad del espíritu, pero condicionar a los que llegan a vos, llámense alumnos, empleados, hijos, hermanos, amigos. Y cuando cada uno vaya soltando las cadenas de las cosas que se convierten en cadenas, porque si se convierten en cadenas es porque de alguna manera estás aprisionado, cuando vos ya perdés la capacidad de hacer elecciones, perdés la capacidad de decir tus verdades, cuando perdés la capacidad de desarrollar tu personalidad como es. Yo me acuerdo en mis principios cómo a mí me hostigaban mucho con mi personalidad, porque mi personalidad daba vergüenza y además incomodaba. Que yo sea cálida, que sea amorosa, que hablara del espíritu, que abrazara sinceramente, no quedaba bien. Y los míos, los más cercanos, son los que más me condicionaban, porque yo sentía que estaba en deuda con ellos si me portaba mal siendo quien era. Y yo como que me debía a un comportamiento, o sea, yo tenía que actuar como una mamá, como una esposa, como una ejecutiva, como una... O sea, ese era el rol que tenía que... cuando yo quería ser lo que soy hoy. Y por suerte yo me di el permiso de iniciar tantas cosas de nuevo, hasta mi propia vida. Y cada vez me gusta más el fruto de lo que yo soy, pero sin embargo, no soy ni ahí todavía lo que sueño ser. ¿Esto qué me dice a mí? Me dice de que yo voy a empezar de nuevo, a lo mejor mañana lunes, con un montón de cosas. Pero como yo entendí la libertad, entendí porque mis ángeles me la mostraron. No le pertenecemos a nadie, solo le pertenecemos a la fuente. Nosotros somos seres absolutamente independientes en la creación. Y a medida que nos manejamos en la libertad de lo que somos, el amor tiene oportunidad. Porque el amor que viene abrazado del alma que nosotros somos, es lo que realmente te va a generar la nueva tierra para la nueva semilla, para la nueva siembra, para la nueva cosecha. No vas a usar las mismas semillas que usaste la vez anterior. Vas a usar probablemente una semilla mejorada. Yo me acuerdo que en el campo se seleccionan las semillas. Se levanta la cosecha, ¿sabían eso ustedes? Se levanta la cosecha, se seleccionan los granos, los quintales de granos que están mejorados son los que se guardan para la siembra del año que viene. Y el resto de las semillas es lo que va al silo para vender. ¿Por qué? Porque renovás la oportunidad de ese nuevo comienzo que, y yendo al ejemplo que les conté de mi abuelo, cuando él dijo brindemos por la próxima cosecha, él sabía que tenía 6 meses re duros por delante. Sin embargo, él salteaba todo lo que tuvo que hacer después para poder volver a mirar ese campo completamente en trigal maduro,
y listo para cosechar y listo para cobrar y listo para nutrir otra vez eh, su posibilidad de sostener la familia, de sostener el campo, de pagar las deudas que le quedaron seguramente. Lástima que yo no seguí la historia en aquel momento porque yo lo viví como algo raro que tenía entre el sabor a una desgracia porque sentía a mi abuela llorar, pero también como el sabor de una aventura. ¿Y qué les parece si nosotros hacemos eso con nuestras vidas? Porque si nosotros no empezamos a pensar con pensamientos más grandes, nuestro cerebro se queda del tamaño del que ya es. Y nosotros vamos a querer tener un cerebro más grande dentro de poco. Porque la capacidad que se va a venir para el ser humano en tecnología, en comprensión de las cosas que vamos a ver que van a suceder, en la conexión con toda la modernidad que va a haber, vamos a querer que nuestro cerebro aprenda a pensar de todas formas en una libertad que hoy no tenemos porque estamos tan condicionados con esto de seguir con lo que traíamos. Si nosotros no nos damos la oportunidad de ver, de iniciarnos, de reiniciarnos o de resetearnos, no vamos a poder comprender las computadoras que van a salir dentro de 5 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se necesita el cerebro acorde para que entiendas. ¿No les ha pasado que a veces ya tenemos dificultades con toda la tecnología? Que vienen los chicos y te dicen, no, apretá acá, ya no, juntá los teléfonos y no sé qué, no, mirá, acercá el teléfono a la tablet, que la tablet te copia, o sea, y vos decís, no, pero ¿cómo? Yo antes tenía que abrirla, traspasarla, meter el chip, o no, Yo pongo mucho ya. el ejemplo de los casetes, que para poderlos grabar eran 60 minutos y luego cuando llegaron los de 90 minutos, eso era wow, o sea, era impresionante la emoción. Y ahora, en una cosita de estas, a un clic, o sea, tienes 10.000 caseticos de estos. En el cerebro nosotros no solamente estamos haciendo un reseteo sobre la tecnología, que es como lo más palpable de lo que estoy hablando, es cierto. O sea, la libertad que tiene que tener el cerebro y la capacidad de volver a iniciarnos y de volver a reiniciarnos también tiene mucho que ver con lo espiritual. Si nosotros no abrimos espacio en el cerebro para entender que un guía esté ahí, sin cuerpo, acompañándome, dictándome cosas, mostrándome señales, si mi cerebro no se abre a ese espacio de entender lo que es el invisible y de entender lo fundamental que significa aliarme, conectarme con lo invisible, si no entiendo eso, entonces va a seguir siendo una fantasía escrita en un libro de cuentos o en la Biblia. El tema de que yo pueda conectarme con la fuente o entender, sentir y ver a los ángeles, sentir que un maestro está al lado mío diciendo, confía, yo acá estoy, o conectarme con los ángeles de la abundancia y de la riqueza, como ya lo vimos, y permitir que yo pueda reiniciar un negocio, una posibilidad económica, un recibir sin que haga ningún esfuerzo. O sea, si yo no voy a adiestrar a mi cerebro en la capacidad de darme permiso de empezar de nuevo, entonces me voy a quedar con el viejo programa y mi alma va a querer morir, porque el alma viene con el entusiasmo de lo que nosotros, de lo que estamos creando entre todos, y a la aceleración en el paso acelerado que lo estamos haciendo, porque nunca en la historia existió los procesos tan rápidos en tiempos tan cortos. O sea, si nosotros no adecuamos la maquinaria, si nosotros no entendemos la libertad, si nosotros no entendemos la responsabilidad que tenemos a la hora de ser felices, si nosotros no nos damos cuenta de las facultades que tenemos que desarrollar a la hora de cambiar una relación que es tóxica porque me atrasa, porque me enferma,
porque no me deja ir hacia ese futuro que yo misma estoy tratando de crear. Si yo me permanezco en un trabajo donde abusan de mí, donde no me pagan lo que me corresponde, si yo me quedo en un trabajo donde lo que hago 8 horas lo hago en contra de mi gusto, de mi voluntad, de mi intención, si yo tengo que forzar el cuerpo, el estómago, la vista, la boca, el cerebro, quedándome con gente y haciendo un trabajo que no es lo que yo soy, ya empecé a morir. Y el alma me va a querer reciclar rápido porque va a querer que te mueras y que nazcas rápido, pero al alma no le importa porque eso es natural para ella. El alma sos vos, el alma soy yo, por el hecho de querer renovar la oportunidad. Por eso antes la gente no hacía cambios fundamentales dentro de un mismo periodo de vida y también se moría joven. Al margen de que si morías prematuro era porque había algo kármico, algo de la programación del alma. El alma trae todo un programa, pero también te da espacios donde te llama y te dice, ¿vas a seguir con el plan o vas a cambiar? Dentro de esta vida hay momentos donde el alma entra, se conecta con quién sos, con tu espíritu y te dice, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el plan que trazamos o querés hacer cambios? Y podemos repactar un montón de cosas. Esas repactaciones se hacen mientras dormimos, mientras meditamos, y también se hacen en situaciones límites, ojalá que no para nosotros, en un accidente, en una muerte de alguien, en un momento de sufrimiento donde vos, el sufrimiento, es cierto que la química del sufrimiento también te lleva a resetear, pero nosotros no necesitamos volvernos locos con el sufrimiento para decidir cambiar de vida o empezar de nuevo. Porque es cómo estamos trabajando todo el año. Miren lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un trabajo impecable para el que se dedica, el que escucha los vivos, el que lee los libros, el que hace las meditaciones, el que se da el permiso de asistir a un taller o de ir a un retiro en algún lugar con alguien. O sea, todas estas herramientas que ahora están ahí, son porque tienen llaves y te piden que la uses, y el alma cuando te ve que ya tenés llaves en la mano, baja y te dice, ¿qué hacemos? O sea, a mí me preguntaron, pero también me intimaron en algún momento. Me dijeron, bueno, listo, si vos no haces el cambio, y bueno, te tenés que volver. Si vos viniste a otra cosa, ¿qué estás haciendo con tu libreto? Y ahí yo tuve que tener la fuerza y crearme la oportunidad y tener la valentía sola, porque la valentía es muy solitaria, ¿eh? En cuestiones espirituales y de reiniciar cosas, estamos solos, acá en este plano. No estamos solos porque tenemos ángeles, maestros y guías, que ellos van a apoyar el 100% tu decisión de empezar de nuevo con algo. Entonces, todos los recomienzos o los redireccionamientos de nuestras vidas tienen un apoyo espiritual impresionante. O una vez que vos digas, sí, quiero empezar de nuevo, con lo que sea, vas a sentir tanta fuerza, tanta inspiración y se te van a abrir tantas puertas que no lo vas a poder creer. Vas a decir, ¿por qué no lo hice antes a esto? Eso lo escucho mucho yo. ¿Por qué no lo habría hecho antes a esto? Además, porque escuchábamos mucho la imaginación y la llamábamos así, imaginación, el Pepe Grillo que dicen por ahí de los cuentos, de hadas. Y ahora sabemos que escuchamos como una vocecita de la conciencia que nos muestra el camino, accedemos y vemos que obtenemos resultados en amor. Ahí, pues, en este momento justamente se me viene a la cabecita compartir el taller que tienes el 20 de noviembre. Sí. Porque Ah, bueno.
es como aprender a Bueno, pero conectar con los ángeles y los maestros. En este momento como que dije, bueno, si no sabemos cómo, entrenémonos. mira, te voy a decir algo retomando lo que vos dijiste recién. Vos dijiste una vocecita que escuchamos, pero yo les puedo asegurar que son tantas las voces que tenés a tu alrededor que quieren que los escuches, porque nosotros tenemos nuestro yo superior. En cuanto a la salud, tenemos el cuerpo inteligente que se llama innato, que también nos habla. Tenemos guías, tenemos maestros y tenemos ángeles. Ellos trabajan en grupo, en conjunción. Entonces, sí, justamente, mira, pasé de hacer talleres sobre la salud y sobre el dinero, que estoy segura que aquellos que los tomaron están recuperando su salud y se están conectando con la creación de lo que el espíritu pide que sea urgente, que es que prosperemos. ¿Por qué tenemos que prosperar? Porque tenemos que modificar las oportunidades, porque tenemos que abrir las puertas de los cambios. ¿Y quiénes te van a guiar ahí? Tus ángeles, tu ángel de la guarda, los ángeles de la profesión, o sea, porque hay muchos, muchos reinos, Lili. En otro momento hagamos, si querés, un vivo sobre los ángeles. Ellos son patrocinadores del éxito de la línea de vida que vos programaste Ujú. en esta encarnación. Y ellos nos obedecen. Los seres humanos tenemos legiones de ángeles a quienes podríamos enviarlos a diferentes lugares y hasta situaciones que vos decís, no, rompe un auto en la ruta y vos pasás con tu auto y le mandás ángeles mecánicos. Hay ángeles secretarios, ángeles mecánicos, ángeles sanadores, ángeles protectores, ángeles del reino de la abundancia, ángeles de la inspiración, del reino de las musas, si vos sos pintor, si vos sos músico, si vos sos poeta, si sos cocinero, no importa qué. O sea, podemos ir interactuando. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de ese reino. Nosotros venimos de ese reino, Lili. Y tenemos que aprender lo que dije antes, a abrir el cerebro y mostrarnos ese espacio del cerebro que recuerda cómo verlos, que tiene la capacidad de escucharlos. No como yo te escucho a vos o como vos me escuchás a mí, sino con una resonancia que está dentro del cerebro, que forma las oraciones y que vos lo vas a escuchar, a lo mejor hasta con tu propia voz, pero vas a darte cuenta que por la tonalidad y por lo que te está diciendo no es tuyo. Lo es un, sí. Bueno, eso lo voy a enseñar en el taller. Eso es canalizar la respuesta, cómo interactuar con esos reinos, así como vos podés interactuar con las plantas y podés interactuar con el agua. El agua es un ser y obedece, y el agua tiene sus ángeles, por ejemplo. Los animales tienen sus ángeles. Nosotros vivimos en una ignorancia tan absoluta de cómo participan los reinos con nosotros, que es un desperdicio, porque todos los reinos angélicos, incluso los ángeles de la tierra misma, fueron creados para colaborar en nuestro proceso evolutivo. Son dimensiones que existen y que nosotros podemos conectar. De ahí podemos traernos respuestas, soluciones, inspiraciones, ideas y sanación. Podemos traer lo que sea que enfoques, que sea apropiado para el momento, porque ellos tienen tanta conexión álmica con nosotros que hasta nos van a entregar lo que pedimos en el momento en que sea oportuno para nuestro crecimiento recibirlo. Por eso mucha gente deja de creer en los seres invisibles, los ángeles, los maestros, los guías, los guardianes, los protectores. Hay muchos rangos. ¿Por qué dejamos de creer? Porque nos desilusionamos enseguida. Nosotros pedimos algo y bueno, y como a los 5 días no sucedió, como en un mes no los vi, como en 3 semanas no los escuché, entonces vuelvo a tomar la personalidad que era antes. Vuelvo a la rutina de antes, vuelvo a la mecanización de antes.
Y ahora la energía nos aprieta. O sea, la energía te pone en aprietos y cada vez vamos a estar más en aprietos. Cada vez va a haber una sensación muy grande de incomodidad. ¿Saben por qué? Porque el alma se está desajustando del vehículo que tenemos. Si nosotros no acondicionamos nuestro vehículo en libertad, en oportunidad, en conexión espiritual, en, en cotidianidad de convivencia con los ángeles, con, en respeto y comunicación con la tierra, con los frutos de la tierra, con los ciclos de la tierra. Si no volvemos a ese punto, que ese punto tiene que ver con nuestra divinidad, cada vez vamos a estar más desencajados. ¿Por qué? Porque empieza a haber una disonancia, una dicotomía, un, un molde que no contiene, no puede contener más lo que nosotros somos. Todo nuestro cerebro, nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, nuestra digestión, todos los procesos se están ahora recalibrando para poder contenernos en la frecuencia sutil que empezamos a vibrar. ¿Por qué empezamos a vibrar en una frecuencia sutil mayor? Porque la energía sutil ya entró al planeta y te pide que te valides con ella, que te... ¿Entienden lo que significa validar? Significa, me tengo que reconectar y para eso tengo que vibrar más alto. Me Como ser coherente. tengo que validar la coherencia de mi frecuencia eléctrica con la electricidad sutil que está entrando al planeta a raudales, con las llamaradas solares, con dónde está ingresando nuestro sistema solar. Todo vamos hacia lo sutil, hacia lo sutil. Y nos va a obligar a empezar de nuevo en muchas áreas de nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a fluir en un mar de oportunidades que nos trae aires de felicidad si nosotros recordamos que no le pertenecemos a nadie, que vinimos realmente a recoger una experiencia de felicidad y venimos a dejar una huella, una impronta lumínica que la Tierra absorbe para poder encender los motores que la van a subir a la dimensión superior, a una próxima dimensión, que yo ya la he explicado y tengo un audio incluso en mi canal que se llama la quinta dimensión o la era de Acuario, que es lo mismo. La era de Acuario, que son 2000 años recién iniciados, nos lleva a la quinta dimensión. Entonces todo empezó, el escenario se mueve todo ahora. No es como antes que se movían algunas cosas y bueno, nosotros veíamos si podíamos con eso o no. Ahora te dicen, vos podés con eso y además tenés que poder con eso. Rejuvenecer, volver a todo lo que a nosotros nos parece, ay, qué lindo, que son procesos, ¿eh? No es algo que instantáneo. Primero tengo que reconocer que eso es verdad, después tengo que liberar la pereza de empezar a practicarlo todos los días, después tengo que vigilar mi mente para mantener el enfoque y además acompasar mi cuerpo para poder recibir y contener esas energías que nos van a... La palabra es recalibrar. Eso me dicen los maestros, gracias maestros. Dicen, repetí esa palabra porque es la palabra justa. Estamos recalibrando todo, el cerebro, el cuerpo, las relaciones, la abundancia, la estamos recalibrando. Recalibrar significa cambiar los sentidos para que encajen y haya coherencia entre todo lo que el universo nos quiere dar, hacia donde el espíritu nos quiere llevar y a donde nosotros nos resistimos porque tenemos miedo. Pero ¿qué estamos haciendo esta noche, por ejemplo? Esta noche nos quitamos el miedo porque estamos hablando de entender la verdad. Nosotros tenemos absoluta capacidad de renovar cualquier oportunidad en el área que te esté doliendo en este momento. Y es más, mejor que lo hagas pronto.
porque el premio está cercano. Y el premio va a ser de aquellos que se recalibren. Los que no, a la vida no le importa porque mueren y vuelven a nacer. Todos vamos a pasar por ese proceso. Pero los que logremos sutilizarnos, llenarnos de amorosidad, ser libres de los condicionamientos religiosos con amor, ser libres del papá y de la mamá que elegimos nacer, porque le pertenecemos al papá y a la mamá cósmica, igual que ellos también sean libres de mí. No hagas nada, papá, mamá, para conformarme. Sé vos que quiero ver quién sos. Qué lástima que no le di la oportunidad a mi papá y a mi mamá de que hayan sido ellos, porque tanto les exigí que sean el molde de del papá y de la mamá que yo necesitaba, que yo creía, que la sociedad me impuso como molde. ¿Y quién dijo que un papá bohemio no es hermoso y uno hippie no es fantástico o un investigador de la estrella no es genial? ¿Quién soy yo para reclamarle a mi papá y a mi mamá tanta atención y tanta... eh, qué pesados que somos con los otros? Porque no hemos aprendido a dejarnos libres. Y fíjense que todos nosotros no queremos que sean pesados con nosotros, que nos dejen ser, que nos dejen volver a empezar, que nos dejen conectarnos con lo que es importante, que me dejen acordar de cuál es mi plan. Y yo quiero dejar que los míos se acuerden de cuál era el plan de ellos. Los planes no coinciden en la familia unos con otros, tenemos que saberlo. Y está bien que no coincidamos. Es genial que podamos respetar la originalidad del otro. Aunque me incomode que mi papá no sea lo que yo creo que tiene que ser un papá, porque eso nos imponen, nos dicen, un papá tiene que ser tal cosa, una mamá tiene que ser tal otra, la pareja tiene que ser tal otra, un hijo tiene que darte así, asá, en tal tiempo. ¿Quién dijo que es así? Hay chicos que maduran a los 30 y otros que a los 17 ya se armaron una empresa. ¿Y, y cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente el plan del alma, la trama sagrada que trae ese ser. ¿Y no querríamos nosotros reconectar con nuestra trama sagrada? ¿No nos gustaría escuchar al alma que nos dice, vos querés seguir con este plan o cambiamos algo? Ay, mi Y hermosa cuando, Susi. y cuando dormimos y los ángeles nos dicen, no, no es por ahí, mañana a la mañana te voy a dejar esta idea, tomala, pum, y vos a la mañana decir, ay, pero yo hoy, ¿por qué se me ocurrió esto tan diferente si tenía todo armado para hacer otra cosa? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Los ángeles dejan mensajes, dejan señales, dejan... Yo tengo materializadas un montón de cosas que me han hecho mis ángeles para que yo vea, cabeza dura, por dónde tenía que ser, porque seguramente yo no me quería perder de ser quien soy hoy, porque a mí me gusta quien soy hoy, pero me gusta más y me enamora la que voy a ser mañana. Ay, sí. Mi Susi, y precisamente cuando hablamos de recalibrar, de ese contacto con los ángeles, y tú dices o sea, hacer como un vivo para poder enfocarnos, yo creo que sería una hermosa continuidad de este tema. Ahí se congeló ya. ¿Sí, ahí me escuchaste? Sí, una hermosa oportunidad para encontrarnos el miércoles y hablar de la conexión de los ángeles, porque sé que muchas personas reciben los mensajes y creen que eso pues su imaginación y hay formas de empezar esas conversaciones con ellos y verificarlas. Tal Entonces, cual. bueno, la invitación es para que continuemos
el miércoles, si tu agenda, Vos si querés, a ver, vos querés, porque yo me voy a Buenos Aires, porque vieron que estoy grabando ahora con Lucas y mi cantante. sí, ¿La y vieron? Camila, ¿La vieron en sí, el último canal video, de no? YouTube, Bombones para el Alma. Está genial, lo tengo en mi estado, en el estado de Bombones para el Alma, para que disfruten de este espectáculo y de este regalo. Porque mis ángeles me pidieron ahora, me dieron una misión espectacular que voy a armar un show. Voy a armar un acto teatral en un teatro en enero y me voy a grabar con ellos. Y entonces el miércoles, no me acuerdo si a la noche estoy libre, pero si no, podríamos o armarlo el fin de semana o el otro miércoles. ¿Vos tenés los miércoles libres? Disponibles para ti. Bueno, yo te aviso, por total lo vamos a anunciar en Instagram, si puedo este miércoles, pero si no el otro, seguro, seguro que sí puedo. Y ya lo comprometemos a los miércoles, porque yo también quiero hablar de otra cosa. Les quiero adelantar, quiero contar, tengo tanto, y los ángeles me piden, porque siempre les cuento que hay ángeles en el nacimiento, que hay ángeles en la muerte. Y me encantaría contarles de esos ángeles, qué es lo que hacen ellos, y cómo nosotros nos conectamos. Ya les conté que mi papá falleció el 3 de octubre y yo estuve asistiéndolo, y no es la primera vez, yo asisto a mucha gente, he asistido a mucha gente y tengo contacto con los seres que vienen, con los ángeles que vienen, qué es lo que ellos hacen, cómo se preparan, cómo nos preparan un montón de días antes. Por si ustedes tienen seres queridos que se les hayan ido, a mí me gustaría hablarles, que sepan dónde están, con quién están, cómo actúan ellos con nosotros. Hay un mundo tan hermoso por recordar. Hay relaciones angelicales que vienen prendidas a nuestra alma, unidas al alma que somos, que son nuestra familia angélica, que quieren que nosotros recordemos y le demos la oportunidad de poder trabajar juntos. ¿Por qué vamos a ir por la vida pensando que somos solo esto? Cuando somos grupales, cuando somos asistidos y amados en la dimensión que yo lo experimento y que veo como es. Quiero contarles y quiero entregarles la llave a ustedes para que comiencen a vivir esta realidad y esta verdad. Enfoquen acá, mis queridos, porque es por es este el camino. Hay variantes, hay guías, muchos guías. Ustedes pueden elegir quién los guía, siempre en el corazón. Pero si ustedes me permiten con toda la humildad, yo estoy acá para contarles lo que veo, lo que siento y lo que vivo. Y se los convido para la grandiosidad de sus vidas y de la mía. ¿De acuerdo? Entonces, Lili, me encanta la propuesta. Vamos a seguir con el tema de los ángeles, de las dimensiones de los ángeles, de las jerarquías de ellos, de cómo ellos, qué hacen, cómo se encarnan en personas, se disfrazan de personas. Tengo muchos testimonios de eso. Hasta pueden hacerlo en un animal, en un pájaro. Hay muchos testimonios de ángeles que para acompañar, que para despertar a una persona se han metido, se han disfrazado de un ángel que nosotros lo vemos, perdón, de un pájaro o de algo parecido. Incluso hay casos también de gente muy sabia y santa que han estado presos y un pájaro les venía y les cantaba todos los días. Los pájaros tienen mucho que ver con la dimensión angélica. Ellos usan mucho a los pájaros para decirnos cosas.